Está muy chiquitica, le da pena todavía, ¿verdad? Te voy a presentarla a la Lili para que te conozca. Muy bien, pues, ¿cuántos de ustedes realmente cantaron este canto con su corazón? Honestamente. Entonces, si Dios les habla hoy, ¿cuál sería su actitud? Si Dios les habla y usted sabe que es de Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe que es de Dios cuando habla? Cuando le habla, ¿cómo usted sabe que es de Dios? Conocemos la voz de Dios. A ver, dígame, ¿cómo usted sabe que es de Dios que le está hablando? Cuando dirige mi camino por el bien. ¿O qué dirige el camino por el bien? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz De su pastor. de su pastor. Muy bien. ¿Qué otra forma? Cuando tengo una relación Cuando tengo una relación con él. Muy bien. con él. Ok. Ya. Perdón. Muy bien. ¿Cómo más? Uno encuentra la paz en su corazón. Cuando uno encuentra paz en el corazón. Muy bien. Cuando me desvío del camino de él. Sí, pero ¿cómo yo sé que Dios me ha hablado? ¿Cómo yo sé que Dios me va a hablar hoy? Ese es el punto importante. Dios habla a través de su palabra también. ¡Oh! Ahí está. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis bien estar atento hasta que el lucero de la mañana amanezca en sus corazones. Es bonito sentir, y el sentimiento tiene que estar con la palabra. Es bonito sentir, pero a veces yo no siento nada, pero la palabra ha hablado, ¿verdad? A veces yo no veo nada, pero la palabra ha hablado, y así sucesivamente podemos darnos cuenta. Y hoy yo sé, el Señor me habló a mí. Yo sé cuando Dios me habla. Les voy a contar la historia de este mensaje para que ustedes más o menos tengan una idea. Yo tenía preparado mi mensaje y esta mañana a las 6 de la mañana tenía una inquietud. Me sentía incómodo, no estaba 100% satisfecho. Y le dije, Señor, tú háblame. Si yo estoy en una forma equivocada haciendo las cosas o no llevo lo correcto ante ti, por favor, háblame. Fui a la Biblia y empecé a leer el capítulo 22 de Mateo. Y en mí percibía una idea, ese no es ahí, va más para atrás. Donde tú empezaste, ve más para atrás. Entonces dije, bueno, donde yo empecé fue en las parábolas. ¿Se acuerdan? Sí. Y empecé de ahí en adelante. El mensaje que Dios me dio en esta mañana, generalmente, para que ustedes sepan, un pastor aproximadamente por cada minuto de predicación toma aproximadamente una hora y media por cada minuto de predicación. Son las estadísticas. Pero cuando Dios nos habla, un mensaje puede salir en fracciones de segundo. Y eso me pasó a mí esta mañana. El Señor me habló y me dijo, empiece desde el principio. ¿Y cuál era el principio? El principio lo entendí que era cuando yo empecé a hablar de las parábolas. Así es de que hoy vamos nosotros a dar respuesta a la primera pregunta que los discípulos hicieron. Y para esto vamos al capítulo 24, versículo 3 del libro de Mateo. Mateo 24, versículo 3. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, levante su mano para que le podamos prestar una. Ahí, mire, nuestra hermanita venezolana necesita una Biblia. ¿Dónde están los sugieres? ¿Alguien más necesita otra Biblia? ¿Alguien más? Muy bien. Leyéndolo, dice lo siguiente, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, te doy gracias por esta porción. Entiendo que tu Espíritu Santo la plasmó en el corazón, Señor, del apóstol Mateo.
y el Señor la plasmó con su mano en papel. Yo vengo a ti, oh Dios eterno, porque sé que tú hablaste a mi corazón y que tú hables también al corazón de esta iglesia, porque este es tu pueblo, Señor, el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Y Padre, nosotros cantamos: háblame, Señor, háblame. Si estoy extraviado, háblame. Si estoy equivocado, háblame. Háblanos, Señor, por Cristo tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, aquí en esta porción de la palabra hay tres preguntas muy importantes. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Pero no nos dice qué cosas. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Entendemos de la venida, de la segunda venida de Cristo. Y tercero, y del fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? ¿Será el fin de 1000 años? ¿De 100 años? No, es algo más que eso. Pero hoy yo lo que voy a tratar de contestar la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, ¿qué se refiere cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? Para poder nosotros entender la pregunta esa, tenemos que regresarnos, como el Señor nos instruye, al capítulo 13. Capítulo 13. Y en el capítulo 13 empieza la enseñanza bien clara y específica de cómo es el reino o a qué se parece el reino. El reino es semejante a un sembrador. El reino es semejante al trigo y la cizaña. El reino es semejante, y así sucesivamente nos lleva hasta la séptima parábola. Lo hizo porque las personas que estaban escuchando, que estaban oyendo, simplemente les decía las cosas, se las repetía, se las volvía a decir y las repetía de nuevo, y no había forma que entendiera. Él se dio cuenta que la gente estaba con él por los panes y los peces, por necesidades que ellos tenían en ese momento, pero solucionado el problema, se olvidaban de Cristo. Pero entre ellos habían un grupo fieles que lo seguían. Y ya hablamos de eso la vez pasada. Ahora, en el capítulo 13 el Señor termina, y en el versículo 52 dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahí le dice a los discípulos: ustedes ya están capacitados, ya están entrenados, ya ustedes saben lo que es el reino. Les he comparado al reino a cosas que ustedes sucede. De aquí en adelante ustedes están ya preparados. Ustedes ya saben qué es lo que deben de hacer. Y entonces, en el capítulo 14, sucede algo terrible. Juan el Bautista es decapitado. Si usted se da el capítulo 14, dice: en aquellos días, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Ahora, de ahí en adelante el Señor empieza a enseñarles de nuevo que las características de ese reino se empiezan a desarrollar en medio de él y en medio de todas las enseñanzas que él estaba dando. Versículo 8, entonces la mujer que vino y le trajo recontando Mateo la historia de Juan, dice que hubo una fiesta y la hija de una mujer bailó y al rey le encantó, y entonces tráigame la cabeza de Juan el Bautista en el plato, y viene y le traen la cabeza de Juan el Bautista, y entonces se dan cuenta del corazón que tenía este hombre, el jefe, el comandante, el gobernador. De ahí viene el Señor, le llena otra vez la barriga a esta gente, la alimentación de los 5,000. Anda sobre el mar, los discípulos se asustan, pero todavía no creen.
el versículo 15, capítulo 15, perdón, nos habla de los fariseos que critican a los discípulos porque los discípulos andaban por un sembrado comiendo trigo. Cogían la espiga, la hacían así y se comían el trigo. Y yo me pregunto, ¿qué harían estos fariseos entre el trigo? Y en el día de reposo, ¿no serían siguiendo a Cristo a ver qué estaba haciendo? ¿No sería escudriñándolo a ver en qué lo podían coger para acusarlo? ¿No sería que querían desacreditarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el capítulo 16 nos habla de los fariseos y los saduceos que vienen para tentar a Jesús. Versículo 16, leemos capítulo 16, versículo 1, dice, ¿y vinieron quiénes? Los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. Ahora sabemos por qué estaban entre el trigo. Porque estaban chequeando lo que estaban haciendo los demás. Y hermano, en este mundo hay mucho fariseo que está viendo qué es lo que hacen los hijos de Dios. Lo están chequeando. Ya está por las ventanas, nos miran a ver. ¿Y qué tenemos en el carro? ¿Y con quién hablamos? ¿Y con quién decimos esto? ¿Con quién hacemos aquello? ¿Verdad? El fariseo todavía existe. No piense que ya se acabó. Versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahora, fariseo, ¿qué es un fariseo? Es una persona que es catalogada como aquel que habla pero no hace, que tiene una cara pero realmente es otra persona. Y un saduceo, el saduceo era la religión de los un poquito más riquitos que los otros, quizás de la clase mediana para arriba del judaísmo. Eran los que eran un poco más acomodados, los que creían que sabían más que los demás, un poco sabiondos, ¿verdad? Estaban chequeando a Jesús. Versículo dice, pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, ya sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4 dice, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué hizo ahí? Dejándolos, se fue. Es una forma como de, no quiero hablar más con ustedes. Ya empezaba el Señor a sentir en su corazón ciertas cosas que yo no sé exactamente qué era. ¿Verdad? Mire el versículo 21. Dice, después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén y padecer mucho ¿de quiénes? De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. ¿Y qué? Ser muerto Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor venía del monte Hermón, iba bajando. Arriba en el monte habían visto la transfiguración de Cristo con Moisés. Y el Dios le habla, le dicen, en mi Hijo tengo complacencia. Bajan llenos del Espíritu Santo. Y ahora le habla a Pedro y dice, Señor, que nunca contesta. ¿Y sabe qué el Señor le contesta? Reprende a Pedro. Mira lo que nos dice. Ok, ¿dónde es que trae yo? 23, al 21, 23 dice, pero volviendo le dijo a Pedro, olvídate, o quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué eres tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿quién estaba influenciando a Pedro? Satanás. ¿A quién nos influencia a nosotros cuando no ponemos
la mira en las cosas de Dios? ¿Seguro? Amén. Pero no nos damos cuenta. Y sacamos excusas. Y decimos, no, eso es de Dios. No, tenemos que tener cuidado. Cuando no estamos enfocados en Dios, Satanás nos tiene enfocados en otra cosa. Hay veces es involuntario, ¿verdad? Entonces ahí viene el anuncio de su muerte. El Señor sabe que a medida que va pasando el tiempo, el acoso de Él es mayor. Y el fin de sus días ya se acercan. ¿Verdad? Ahora vamos al capítulo 17. Está la transfiguración. La transfiguración y donde Pedro le habla de hacer un rancho ahí. Interesante cuando Pedro le dice, Señor, ¿y qué tal si hacemos una enramada aquí para ti, para Elías, y nosotros nos quedamos aquí mejor? ¿Verdad? Algo pregunto, ¿eres tú como Pedro? ¿No eres egoísta? ¿Piensa en ti primero o piensa en los demás primero? Pensemos en eso. Eso es una buena lección que podemos sacar de esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, mira el capítulo 17, versículo 22, lo que pasa. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué pasó con ellos? Esta era la tercera vez que él les decía lo mismo. En que él iba a morir. ¿Ve? Ahora, llegamos al capítulo 18. Los discípulos son llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, ¿qué dice ahí? No entraréis en el reino de los cielos. Escúcheme, esto no es automático volverse como un niño. Hay que trabajar en eso. Vamos a ver, mire. Os digo que si no os volvéis, ¿qué quiere decir eso? Si usted no aplica los principios del reino para llegar a ser como niño, no piense que está en el reino. Es un trabajo que usted mismo debe de hacer. ¿Sí se da cuenta? Que si no os volvéis y hacéis como niños. Quiere decir que yo tengo una pielecita de niño, una cara de niño. En los adultos tenemos que volvernos. ¿Cómo nos volvemos? Por medio de los principios que nos enseñó en el reino, el capítulo 5. ¿Ve?
El mayor en el reino es un niño. Versículo 3 dice, dijo, de cierto digo, si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como a este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces la humildad. Número 1. El 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, perdón, como un niño, a mí, dos cosas. Primero, la humildad. Y segundo, recibir a Cristo como un niño. En otras palabras, cuando yo recibo a Cristo, no lo recibo con mi sabiduría del mundo. Yo tengo que humillarme, decirme, Señor, enséñame. Llorar, porque estoy en bancarrota espiritual. Desear llenarme de la leche espiritual no adulterada. Si no hay eso, no hay hambre. ¿Cuántos de ustedes adultos, cuando tienen hambre, mamá, ¿alguno de ustedes lo hace? No. ¿Por qué no? Somos adultos. Ustedes son adultos ya. ¿Y cuántos le dicen, oye, usted muchachito, 2 años, no llore, váyase a trabajar para que pueda conseguir tu comida? Sería inaudito. ¿Verdad que no sería correcto? Entonces es importante que entendamos estos principios. La humildad, y en esa humildad recibir a Cristo. Si lo recibo con altanería, con orgullo, con hipocresía, etcétera, etcétera, no es tal un niño. Muy bien. Ahora, otra parte que nos enseñó ahí lo importante de una persona. Versículo 10 dice, mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cómo explica el Señor esto? Lo enseña por medio de las parábolas. ¿Por qué por parábolas? Porque estas enseñanzas eran para la gente que tenía interés en el reino y que preguntaban y que tenían centrado su vida y sus metas en el reino. No era la parábola, no era para todo el mundo. Él le hablaba a todo el mundo con parábola y ¿sabe qué? Poco la entendía. Pero él después explicaba la parábola a lo que realmente preguntaba. ¿Ve? Entonces, la importancia, el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Aquí empieza. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ese que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos. ¿Sabe qué son los pequeños? Los que reciben a Cristo en humildad y que se someten a Cristo y que lloran por su bancarrota espiritual. Ellos son estos niños. Esa persona es la oveja la oveja perdida que se separó de las 99. Entonces, un nuevo convertido para la iglesia debe de ser de gran importancia para todos los miembros. No solamente para Juanita, ni para Cristina, sino para quién? Para toda la iglesia. ¿Usted está incluido? Amén. Para todos nosotros debe ser, ¿verdad? Nos habla también del perdón, el versículo 15 en adelante. Nos habla de la injusticia en las personas, versículo 23, de los dos deudores. Uno que le perdona, el dueño o el mayordomo le perdona, mas sin embargo no perdona al otro hermano, a otro consiervo. El cristiano siempre debe tener la disposición de su corazón de perdonar. ¿Por qué? Porque él fue perdonado. Si usted fue perdonado, ¿cuál debe de ser su actitud para perdonar? Perdonar. No, yo te perdono, pero tiene que cambiar. Yo te perdono, pero no vuelvas a hacerlo más. No. ¿Qué dice el Señor en cuanto al perdón?
que hay que perdonar 70 veces 7. Y no es 7 por 7. No, 70. Usted escribe el número 70 70 veces. A ver cuánto es. Trate de hacerlo en un papel. Trate de escribirlo 70 veces en un papel. El número 7, perdón, 70 veces. ¿Cuántas veces son? Y si lo puede leer, me deja saber. 70 veces 7. El número 7, 70 veces. ¿Cuánto es? Usted nómbralo por ahí. Trate de escribir el número 7 70 veces y después me lo lee. ¿Ok? No es 70 por 7, ni 7 por 70, ni 7 por 7. 70 veces. Es el número 7 escrito 70 veces. ¿Entendemos? Lo más fácil es 70 veces 7. Pero es 70 veces, ¿qué número? 7. Quiere decir, el número 7, escribirlo 70 veces. Escúcheme, si usted lo puede leer, me lo enseña, porque yo no lo sé leer. ¿Ok? Entonces nos enseña el perdón. Perdón entre los esposos, entre las esposas, entre los hermanos, en la familia. Y yo sé que en esta familia ninguna persona tiene problema con otra persona. Amén. Y en su familia tampoco. No hay problemas, ¿verdad? Todo está, mire, porque usted es cristiano y todo anda a la maravilla. No. Usted no tiene que perdonar a nadie, ni nadie tiene que perdonar a usted, porque todo usted es cristiano y usted anda en una nube 9. No. La familia tenemos problemas. ¿Sí o no? Sí. Y ese problema se soluciona con dos cosas. Con humildad, Perdón. Amor. mansedumbre y perdón. ¿Perdón por qué? Porque le amo. Si usted no ama, no perdona. Y si usted no perdona, no ama. Entonces el perdón es algo muy importante. La injusticia de la persona que nos habla de los deudores. Ahora, el capítulo 19, Jesús nos enseña lo que es el hombre y las riquezas. Nos habla también el capítulo 19 del divorcio. Bueno, no nos interesa a nosotros mucho porque nosotros no nos divorciamos, ¿sí o no? No. Aquí no hay nadie que Dios mío, aquí no hay nadie que sea divorciado ni nada por el estilo. Porque somos cristianos 100%. Amén, pueblo. Amén. Yo no sé, yo no estoy diciendo nada. Simplemente eso. Ok. Ahora, enseña la palabra del reino para mejor entender la justicia de Dios. El versículo, y esto es importante. Cuando Jesús nos habla a nosotros del divorcio, nos está diciendo que el divorcio no es permitido en el pueblo de Dios. Y la razón por la cual la gente se divorcia es porque no tiene perdón por su prójimo. No tiene perdón. No perdona a la persona que hizo mal. Él se vuelve Dios. ¿Por qué no perdona? Dios perdona a la persona que comete error, ¿sí o no? Pero la persona, el hombre o la mujer que no perdona a su esposo o a su esposa y se divorcia de él, simplemente se divorcia porque no perdonó. Sí, pastor, porque yo llevo ya 10 años perdonando. ¿Y cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? 70 veces 7. Nómbralo por ahí, mire. ¿Verdad? Entonces, en el capítulo también nos habla el capítulo 19, versículo 16, nos habla del joven rico que prefirió las riquezas. ¿Ve? Versículo 16 dice, entonces vino a uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ay, qué bonita pregunta esta. Qué linda esta pregunta. ¿Verdad? ¿Qué hombre más interesado en la vida eterna? ¿Verdad? Es un hombre que muestra interés en la vida eterna. Carretilla, no era así.
Él estaba interesado en sus riquezas, no en la vida eterna. ¿Quiere verlo? Leamos. Amén, amén. Versículo 17. Sí. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, si deseas, si la pregunta es genuina y quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿y cuáles? ¿Cuáles son los mandamientos? Le dijo, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Dice, gloria a Dios, ahora sí puedo ir al cielo. No, oyendo al joven estas palabras que dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Hermanos, escuchen, actualmente esto no ha cambiado. El contrapeso de Dios, ¿sabe cuál es? El dinero. Sí, a mí no me pasa eso, pastor. No, yo soy 100%. Escuchen, cuando usted tiene que el sábado ir a visitar o lo llaman a trabajar, ¿cuál de los dos usted escoge? ¿Mm? Cuando usted tiene que ir a hacer una visita a alguien y esa persona puede recibirle a usted a X hora, pero a esa hora usted está trabajando, ¿qué usted dice? Tengo que trabajar. ¿Por qué trabajamos tanto? Porque queremos dinero. ¿Y por qué queremos dinero? Porque queremos vivir cómodos. Pero la filosofía del reino es, si no sufrís en el reino, no podrás entrar. El que no entregue su vida, la perderá. Pastor, eso no dice la Biblia. Vamos un momentito y vamos a regresar al 16. Vamos a regresar al 16. Porque esto es importante. Esto es lo que llevó a Jesús al punto de poder decir, les viene un juicio arriba. Escúchenme. Y si Jesús le dijo a esta gente que eran sus compañeros de país, sus compatriotas, ¿qué más le podemos decir a un cubano, un colombiano, un hondureño? Mire, versículo 24. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Parece una guitarra, no un instrumento de alegría. No, tortura. Tortura, sufrimiento, dolor, fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Señor nos habla del joven rico, realmente el joven rico no estaba interesado. Pero cuando usted le presenta el plan de salvación a alguien, le dice, ¿quiere usted aceptar a Cristo? En ese momento usted le está haciendo a esa persona que tome una decisión porque está haciendo un juicio espiritual en él. Y la persona le dice, sí. ¿Ok? ¿O no? Si dice sí, puede ser salvo. Si dice no, es un juicio que él mismo se hizo. Por eso en la cruz del Calvario se llevó el juicio de los creyentes. Y el creyente decide si acepta a Cristo, se pone de acuerdo con Dios el Padre, o si lo desecha, está en oposición a Dios el Padre. Son juicios que continuamente estamos haciendo. Muy bien, tenemos que apurarnos. Ahora el capítulo 20 enseña una parábola otra vez del reino para mejor entender la justicia de Dios. Y le habla de un grupo de personas
que lo llamó un señor a la viña para que trabajara. Uno llegó a las 7 de la mañana, el otro a las 9, el otro a esta hora, y faltando una hora le dice, oye, todavía falta mucho trabajo, ven, ayúdame. Pasa por la plaza, pasa por Home Depot y ve unos pocos de gente ahí sin hacer nada. Ven, ayúdame, falta una hora. A los que empezaron les dice, si tú trabajas conmigo hoy le voy a pagar un denario. Y a los últimos que llegaron, si trabajas conmigo esta hora te voy a dar un denario. Vamos a ver la historia. Versículo, para cortar un poquito, versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué dijeron? Contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, hey amigo, ¿te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero ¿quién hará este postrero como a ti? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué indica eso? Que la justicia la hace Dios, no la hace el hombre. La justicia la hace Dios, no la hace el hombre, ¿verdad? Ahora, Jesús anuncia su muerte de nuevo. El versículo 17 del mismo capítulo 20 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó 12 de sus discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos ¿a dónde? Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Escúchame, esto de los gentiles, entregarán a los gentiles, ¿sabe qué significa eso? En ese momento, cuando lo entreguen a los gentiles, hay un paso muy importante. Ya Jesús sale de manos del pueblo hebreo y ahora es entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Entonces, ¿quiénes son los culpables de la muerte de Cristo? Todo pecador, tanto judío como gentil. Los gentiles, en este caso, cuando los sumos sacerdotes le dijeron, ¿y qué hacemos con, Poncio Pilato, siendo gentil, le dice al pueblo, ¿y qué hacemos con Barrabás? Y los judíos gritaron, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Soltamos a Barrabás o soltamos a Jesús? Y ellos dijeron, a Barrabás suéltala, pero a Jesús crucifícale. Hacía falta aproximadamente una semana y pico para la crucifixión de Cristo. Él lo estaba anunciando ya. Él estaba viviendo en su propia carne el juicio que le iban a hacer. Él lo sabía bien claro. ¿Ve? Él anuncia su muerte de nuevo. Capítulo 21 y 22. Voy a ir rapidito. Empieza aquí el capítulo 21. Empieza la última semana de la vida de Cristo. La última semana. Y aquí empieza, es el día domingo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos, dice, id a la aldea, búsqueme un burrito, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, es cuando él entra triunfalmente a Jerusalén, el versículo 9, los discípulos, el versículo 9 dice, lo hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Interesante, escúcheme esto. Versículo 9 dice, la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, ¿cómo? Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Escúcheme. Unos días después, ¿qué estaban gritando ellos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Eran realmente creyentes? ¿De realmente estaba dando alabanza a Dios de su corazón? No. Era ocasional. Se presentó el momento de dar alabanza, pues alabó a Dios. Pero ¿y qué el resto del tiempo? No hay alabanza. Nosotros alabamos ¿cuántas veces a la semana en la iglesia? ¿Cuántas veces a la semana alabamos al Señor? 7 días a la semana. Tiene que ser 7 días a la semana, no el domingo y el miércoles. 7:24. Todo el tiempo, porque somos creados para alabanza y gloria de su nombre. Eso es lo que tenemos que concentrar. Esta gente era ocasional. Sentía el gozo y el deseo y empezaban a alabar, pero después, como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pregunto, ¿dónde está su corazón esta tarde? Mañana en la mañana, en la noche, en el culto de oración, ¿dónde está su corazón? El miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿dónde está su corazón? ¿Está con el dinero, buscando los chavitos? ¿O está con el Señor? Escúcheme, no es nada erróneo trabajar, pero todo debe de hacerse para la honra y gloria de Dios. Si usted va a trabajar, debe trabajar no por el dinero que le dan, sino para honra y gloria de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor dice. Y todo lo que hace, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibe la recompensa porque a Cristo el Señor servís. Pero este pueblo era así. ¿Ve? El capítulo 21, versículo 12, Jesús purifica el templo. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo esto? ¿Eran incrédulos o creyentes? ¿Eran estos gentiles o eran judíos? Judíos. ¿Verdad? Ahora, viene el lunes en la mañana la maldición de la higuera, y esta la vamos a ver después un poquito más. Después viene la autoridad de Jesús, cuando vienen a hacer, ve acá, ¿de dónde tú sacas esa autoridad? ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Los principales sacerdotes y los ancianos. La pesada estaba ahí. ¿De dónde tú sacas esa autoridad? Y él le dice, yo le voy a decir de dónde saco la autoridad si ustedes me contestan la pregunta que yo les tengo a ustedes. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Era de Dios o era de los hombres? ¿Por qué? Si decían algo, iban a estar erróneos. Mejor se quedan. Si era de Dios, ¿por qué no se bautizaron? Ahora, si era de Juan, el pueblo los iba a apedrear. Si ve el corazón del pueblo en aquel entonces cómo estaba, y no era que no escucharan a Cristo, lo escuchaban, pero así era. Los líderes religiosos acusan a Jesús. Ahora Jesús empieza otra vez a enseñar por parábolas. Versículo 28. Pero ¿qué os parece un hombre que tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña? Y respondiendo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Se fue. Después le hace el Señor la pregunta, ¿cuál de los 2 fue el que hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo no y fue? ¿O el que no fue? ¿Verdad?
¿Por qué? Porque la obediencia es supremamente importante en el reino. Cuando usted le dijo, sí, Cristo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Levanta la mano todo aquel que haya dicho, yo, ok. Y cuando el Señor le dice, hay que hacer tal cosa, ¿qué usted dice? Heme aquí. Ahora no puedo. Más tarde, cuando yo quiera. No es cuando usted, es cuando yo quiera. Entonces, ¿quién es el Señor realmente? Eso es lo importante. No, que yo que no tengo tiempo. ¿Usted sabe qué le cuesta desenchuflarte? Hay un problema entre nosotros. Pastor, que es que mis hijos, que mi niño, que esto, que aquello. Y nos pasa a todos. Cuando el Señor nos llama, tenemos que decir, Señor, heme aquí, como lo dijo Isaías. ¿Verdad? Ahora, interesante. En la entrada triunfal, la purificación del templo, la maldición de la higuera, la autoridad de Jesús, la parábola de los dos hijos, los labradores malvados, versículo 45, el capítulo 21. Ellos entendieron eso y mira lo que hicieron. Oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos y entendieron que hablaban de ellos. Y en lugar de arrepentirse, en el lugar de buscar arrepentimiento, humillación como un niño, ¿sabe qué hicieron? Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. La palabra que Cristo les decía entraba por una oreja y ellos meditando, ¿cómo podemos bajar a este del trono que tiene? ¿Cómo podemos hacer con eso? El martes, bueno, ahí habla la cuestión del tributo. El martes, la pregunta sobre la resurrección. ¿Y sabe quién trajo esta pregunta? Los saduceos, porque los saduceos no creían que había resurrección. Ellos tenían un hot potato on their hands. Ellos no sabían cómo contestar esta pregunta. Y ahora, como Cristo, entre comillas, se creía el sabio, vamos a tirarle esta cascarita de plátano a ver cómo soluciona su problema. Y le dice, un hombre se casó con una mujer y se murió. La ley dice que el hermano tiene que casarse con ella y levantar descendencia. Así pasaron 7 hermanos. Si es verdad que hay resurrección, cuando resuciten, esta mujer, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor le dice, ignoras, estás totalmente errado. Porque en el reino ni se casan ni se dan en casamiento. Son como los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Los ángeles no tienen sexo. Pero ellos pensaban en esa forma. ¿Ve? Ahora, versículo 34 del capítulo 22. El gran mandamiento. Todas estas enseñanzas las fue dando Cristo paso a paso, hasta que se iba llenando la taza, se iba llenando la copa. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntan a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, ¿para qué? Para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Usted no cree que este hombre sabía cuál era el gran mandamiento? Sí, sí sabía. Entonces, ¿por qué lo hacía? Para tentarlo. ¿Tenía interés en el reino este escriba? No, no tenía. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor, el versículo 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y todos los profetas. ¿Y qué tal si el Señor dice, ve y ama a tu prójimo así? ¿Qué hubiera dicho este intérprete de la ley? Oh, sí, déjame ver si tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Siempre había una excusa.
Y yo me pregunto, ¿sacamos nosotros excusas para no hacer la obra de Dios? Honestamente en su corazón usted contésteselo al Señor. ¿Sabemos lo que debemos de hacer? ¿Sí o no? ¿Hacemos lo que debemos de hacer? Si me conviene. Si hay dinero, si me pagan, yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Si tengo tiempo, lo hago. Eso significa dar las obras. Pero Él es el Señor. Hay algo erróneo en eso. Hay algo erróneo en alguna forma. Mi espíritu me dice que hay algo erróneo con esa actitud en el cristianismo. ¿Qué usted cree? ¿Es correcto? ¿Quién es el número uno en su vida? ¿Pastor, el Señor? Pues vamos a visitar el sábado en la tarde. No, pastor, no tengo tiempo. Hace mucho calor. O vamos a repartir pan con el hermano Armando Líos. No, pastor, es que no tengo tiempo. En ese momento yo tengo que hacer esto. ¿Y usted cree que, hermano, hay alguna forma en que nosotros podamos mejorar esto? Ahora, tengo alguna pregunta para usted, iglesia. ¿Entendemos que un día habrá una resurrección y que usted y yo seremos juzgados por las obras que hemos hecho? Escúcheme, este juicio no es para salvación. Este juicio es para recompensas. En otras palabras, si usted invierte en la obra de Dios, Dios le va a dar a usted recompensas. Dios no da recompensas al que no la merece, para animarlo, no. ¿Ve? El Señor dice que si no hay obediencia a lo que Dios me mandó a hacer, no hay tal reino. Aquí hay varios hermanos cubanos, ¿verdad? Y de Nicaragua y otros países donde tienen los gobiernos totalitarios. ¿Por qué usted está en este país? ¿Porque quiere obedecerle a Ortega o a Castro? ¿Verdad que no? ¿Por qué está aquí? Porque queremos libertad. ¿Para hacer qué? La voluntad de Dios. Entonces, cuando el que se pone debajo de un rey es para obedecerle. El que no obedece a ese rey está en contra del rey. El Señor lo dijo. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio en la vida cristiana, no lo hay. Segunda pregunta. ¿Entendemos el gran mandamiento de amar a Dios? Debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y ser genuinos en el amor con Dios. No ser, bueno, si me conviene amar a Dios ahora, pues bien. Si no me conviene, mejor lo dejo para amarlo otro día. Eso no funciona en la vida cristiana, hermanos. No funciona. El amor de Dios tiene que ser primero sentido, comprendido, practicado, y después hay que llevarlo a otros, a otras personas. ¿Cuántos templos el Señor edificó para atraer gente a que lo escucharan? ¿Cuántos templos Cristo edificó? ¿Verdad que ninguno? Donde Él iba ¿qué? Hablando. Si Él estaba haciendo un yugo, si Él estaba haciendo una carreta, si Él estaba haciendo una mesa, Él estaba. Y eso es lo que el Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Verdad? Tercera pregunta: ¿qué importancia tienen las enseñanzas de Jesús para usted? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿Cuántos de ustedes se visten elegantes para ir al trabajo el lunes, como vienen a la iglesia? ¿Verdad que no? Porque es diferente. Diferente el trabajo. El trabajo es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestros ministerios. Mi ministerio lo desarrollo de enseñanza, lo desarrollo está aquí, pero también en la calle. Yo voy a un lugar, a un médico, a donde sea, yo voy, por lo menos trato de hacerlo.
¿verdad? Su ministerio es donde usted trabaja, compartir con otros. Cuarta pregunta, ¿sabe en realidad quién es Cristo? ¿O es una religión que nosotros tenemos y practicamos cuando nos conviene? ¿Cuál es tu convicción, tu dedicación, tu ministerio? ¿Es activo y produce o no produce? Si tenemos un ministerio del Señor y no es productivo ese ministerio, algo erróneo está pasando. Tenemos que pensar otra vez, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no está produciendo? ¿Ven? Ahora, la respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas sucederán cuando lo que decimos no coincide con lo que hacemos como creyentes. En otra palabra, si seguimos el ejemplo que hemos visto en la Escritura, estas cosas van a suceder todavía. Si seguimos, perdona la palabra un poco fuerte, con la hipocresía, si seguimos con la mentira, si seguimos con las excusas, las cosas van a suceder también. Pregunto, ¿usted cree que Dios solamente castiga la mentira al incrédulo o también en el creyente? A todos. Pero no piense, hermano, y no pensemos ninguno, porque yo soy cristiano, Dios me va a pasar a mí las faltas mías por arriba. No, Señor. No es así. Dios es justo. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Ve? Si lo que nosotros decimos como creyentes no coincide con lo que hacemos, sucederá exactamente lo mismo que a los escribas y fariseos les sucedió. No hay chance. No podemos burlarnos nosotros de Dios. ¿Sí ve? El desorden y falta de arrepentimiento nos va a llevar a nosotros a una situación peor, porque conocemos la verdad, si es que la conocemos. Y dice la palabra que el que conoce la verdad lo hace ¿cómo? Libre. ¡Libre! ¿Libre para qué? ¿Para hacer todo lo que le guste, lo que quiera? No. Libre para hacer la voluntad de Dios. Para que Satanás no haga como un tipo de fortaleza en nosotros. Libre para decir a Satanás, tú no puedes entrar aquí. ¿Ve? Ahora, escúcheme. Vamos de nuevo al capítulo 21 y veamos la ilustración que el Señor le dio a sus discípulos por la actitud que Él estaba viendo en cada uno de aquellos, entre comillas, creyentes, líderes religiosos y gobernantes. Capítulo 21, versículo 18. ¿Lo vemos? Amén. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. La higuera hubiera podido decir, Señor, pero yo no tengo mente para hacer las cosas. Yo dependo de lo que mi Creador lo hace conmigo. ¿No es cierto? Amén. Si la higuera hubiera sido una persona, hubiera sacado una excusa para justificarse delante del Señor que la maldijo. Y mira lo que nos sigue diciendo. Luego se secó la higuera. ¿Qué pasó? Escuchen, la higuera fue obediente a la palabra de Cristo. Fue obediente a la palabra de Cristo. Aunque había sido desobediente al Padre, porque cuando el higo, escúcheme, la mata de higo
Cuando le salen las hojas es porque ya le nació el fruto. Cuando le salen las hojas al higo es porque ya el fruto está, y generalmente las hojas es para cubrir el fruto. Esta higuera tenía instrucciones en su DNA, tenía hojas y estaba en desobediencia porque no estaba produciendo frutos. Ahora yo te pregunto, ¿tienes tú más hojas que frutos o tienes más frutos que hojas? Pensemos en eso. ¿Ve? Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se maravillaron ellos. ¿Por qué? Porque la higuera fue obediente. La higuera pues, no, yo voy a profundizar mis raíces, yo no le voy a obedecer a Cristo. Pero no fue así. Ahora nosotros podemos arraigarnos en las cosas que queremos y a mí no me va a bajar. No, ¿qué va? O tenemos que decir: Señor, ¿sabe? Tú tienes la razón. El fruto que yo tengo quizás puede aumentar, puedo tener más fruto. Me doy cuenta que yo necesito de tu ayuda y ser como un niño humilde. O como uno de los líderes religiosos, buscar ahora cómo yo le caigo a Jesús arriba, cómo lo encuentro en un error, tener una actitud errónea totalmente ante la palabra del Señor. ¿Eres higuera productiva o eres higuera pronto para ser maldecida? Usted lo decide, no es el Señor. ¿Quién fue el que decidió no producir fruto? La higuera. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? No produce fruto, eres maldita. Y ahí viene la pronunciación de lo que es el juicio. ¿Sí ves? Capítulo 24 dice: ¿cuándo serán estas cosas? Lo que le dijo a los fariseos, lo que los fariseos estaban haciendo. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas dos otras preguntas las vamos a contestar la próxima semana, si el Señor nos permite. Pero ahora tenemos que enfrentarnos. ¿Somos higueras productivas de fruto e higos o solamente hojitas? Solamente palabras, pero nada de acciones. ¿Cuál fue el canto que cantemos esta mañana? Háblanos. ¿Habló el Señor por su palabra? Amén. ¿Habló? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Aquí no hay que sentirme con los pelos se me paran aquí por detrás ni nada. Simplemente, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Obedecer. Cada uno de nosotros sabemos lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué el Señor le llamó a hacer? Levante su mano, yo quiero darle instrucción. ¿Hay alguien que no sepa qué es lo que el Señor le mandó a hacer? No tenga miedo ni temor. Aquí no hay nadie que se la sepa todas. Si usted no sabe y se va, ¿sabe qué indica eso? Que realmente usted no está interesado en el reino. No está interesado. ¿Por qué? Porque no quiere saber. ¿Y cómo yo sé que no quiere saber? Porque no pregunta. Si usted quiere saber, pregunte. Si no quiere preguntar, es su voluntad, al fin y al cabo. Incline su rostro, por favor. Hermano, el Señor lo ha amado a usted y a mí, y nos ha amado a todos hasta dar su vida por nosotros. Dice la palabra que si nosotros entregamos nuestra vida a Él, no la perderemos, pero si no la entregamos, la perderemos. Y la mejor forma de entregar su vida es dedicar su vida a Él, es invertir su vida en el reino. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es de su parte, hermanos,
tomar una decisión para ser productivos en el reino de Dios. Y productivos no quiero decir venir a la iglesia solamente. Productivo quiere decir que usted está dedicado, está comprometido, entiende y comprende el amor de Dios y el amor a Dios. Que usted entiende que usted lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Y que usted no quiere andar con hojas solamente, sino con frutos también. Porque un día en la presencia de Dios, Dios va a aprobar tus obras y las mías. Me gustaría que te pusieras en pie. Dile, Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito, Señor, para producir esas obras que tú quieres producir en mí. Yo no quiero seguir viviendo una vida sin producto espiritual. Yo quiero, Señor, que tú me uses para ganar las almas, para orar, para interceder por el mundo que se nos está cayendo arriba, Señor. El mundo que se nos ha metido en el corazón y que nos quiere gobernar y no quiere glorificar tu nombre. No quiere, Señor, que nosotros obedezcamos a tu palabra, Padre. Te pondrías tú en pie respondiendo al llamado de Dios, porque entendiste que Dios te llamó. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. Nadie puede tomar la decisión por ti, solamente tú. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me es difícil y me cuesta trabajo, porque quizás no sé ni entiendo todo, Señor, pero mi corazón está aquí, Señor. Mi corazón está en obedecerte. Mi corazón está en obedecer aquello que tú me has hablado hoy y que yo entendí, Señor. Yo no quiero andar como aquellos hombres que decían amar, pero realmente no amaban. Yo quiero andar como esas personas, Señor, que se sacrificaron, llevando el mensaje de salvación a donde quiera que iban, como el apóstol Pablo, Juan, como los pastores que hay alrededor del mundo hoy, los evangelistas. Yo quiero ser, Padre Santo, un instrumento apto para tu reino, un instrumento que sea de madera, que sea de barro, lo que sea, pero quiero ser apto para tu reino, Señor. Ayúdame y capacítame, Señor. Señor, tu pueblo ha escuchado la palabra y ellos, sin saber, Padre, dijeron: háblame, Señor. Háblanos, Señor. Y tú hablaste. En alguna forma tu Espíritu Santo nos habló, Padre. Y Señor, yo te pido perdón por aquellos que no le hablaste, Señor. Por aquellos que no oyeron tu voz. Aquellos, Señor, que tenían un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón agradecido, un corazón, Señor, que ama tu nombre, pero tú no les hablaste. En el nombre de Jesús, yo, Padre amado, te suplico que los tomes de tu mano, Señor, y te acuerdes de ellos también, Señor, porque de ellos es el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, por su sangre, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Y gracias por ellos, Señor, porque sé que en otras oportunidades les has hablado, pero hoy no les hablaste. Gracias, Señor. No te olvides, por favor, Padre, que donde tu palabra sea enseñada, tu voz se oirá. Ahora, Dios eterno, llena nuestros corazones de alegría y de gozo en saber que hemos oído tu voz y que saldremos de este lugar, Padre, llenos de gozo y alegría, porque nos hablaste. Guíanos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien.